La curiosidad es lo que ha impulsado a la humanidad a poder avanzar desde sus comienzos. Tenemos una frase que nos dice que la curiosidad es el motor de la ciencia, lo que nos impulsa a desentrañar los misterios del universo. Vamos a platicar de esto en este episodio de Qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Queridos amigos, bienvenidos sean todos a un episodio más de Qué buena pregunta. En esta ocasión tenemos muchísimo gusto de tener como invitado a mi tremendísimo amigo, el doctor Fernando Valenzuela. Bienvenido, Pedro. ¿Qué dicen? Todo excelente. ¿Cómo andas? ¿Nos puedes platicar un poquito, Fer, de lo que te dedicas? Bueno, soy ingeniero de materiales, ahí fue donde conocí a Alan, también a David, ahí en el TEC. Después empecé a hacer residencias ahí en CIMAB, y después platicaremos un poquito de eso. Después de eso hice una maestría en ciencia de materiales y un doctorado en ciencia de materiales. Siempre les digo que mis papás no se pueden quejar de que no sabía qué quería en la vida. Eso sí. Entonces, más o menos eso es lo que mi background académico, ¿no? Perfecto. ¿Y hoy por hoy, mi Fer, qué haces? Y desde el marzo de 2018 doy clases en el TEC de Chihuahua, ahí donde egresamos los tres de izquierda a derecha. Ahora tú los haces sufrir. Ahora yo lo que hacemos sufrir como me hicieron sufrir a mí en su momento. Empecé como interino desde marzo de 2018 hasta el año pasado, donde ya tengo una plaza de horas, entonces ya. Ahí, mientras estaba estudiando el doctorado, estaba dando clases, prácticamente todo mi doctorado di clases. Entonces, ese es lo que estoy haciendo ahorita. Y he pasado por un montón de materias diferentes. Entonces, pues ahí, sí. No sé si quieran saber cuáles. No, les tengo que decir que este muchachón siempre ha sido para mí un genio desde que estamos en la carrera. Entonces, es un placer tenerlo como invitado el día de hoy. Para nuestra pregunta, que va a ser: ¿cómo es el camino de la ciencia? Y para platicar al respecto, me gustaría empezar, Fer, que nos dijeras cuáles fueron tus primeros intereses o tus primeras experiencias que te hicieron buscar el camino de la ciencia. Pues, primero, yo creo que en los programas infantiles que había en nuestra época, de que el autobús mágico, Big Man, cosas así, que llamaban la atención, mecánica popular para niños, muy chidos. Y me llamaban la atención, pero como que pues hasta ahí, ¿no? De que pues, es un entretenimiento más y se acabó. Y luego ya estando, cuando estaba en el bachi, surgió lo del mundo mágico de los materiales, que fue un proyecto que organizó un doctor de CIMAP que después conocería. Y decía, eso es para niños, no voy a entrar a eso. Y luego estando en la carrera, también estaba lo del verano de investigación en CIMAP, no sé si te acuerdas, que sí, podías pasar ahí un mes en el CIMAP con un investigador o un técnico a cargo, y ahí podías hacer tu investigación. Y decía lo mismo, eso es para niños. Pero ahí andábamos, ¿qué dice? No entraba, y ya en el último semestre, ya en el penúltimo semestre de la carrera, nos enteramos de que un doctor estaba buscando gente para hacer residencias, para un proyecto de residencias y no sé qué. Y a mí me faltaban 2 materias. Dije, ni de chiste voy a aplicar. Pero en eso el doctor, en uno de esos días llegó el doctor a hacer los exámenes de regularización, y él casi nunca pone exámenes de regularización, menos de extraordinario. Y una amiga sí estaba más interesada, una amiga en común, Karen. Ajá. Sí estaba más interesada. Y le mando un mensaje, porque todavía no era como que le hablaras, y pues, no era por WhatsApp ni nada, porque estamos viejos. Pequeño detalle. Y luego me dice, no, es que estoy imprimiendo no sé qué cosas. Y luego ya veo que estaba saliendo el doctor Domínguez del salón. Y me levanto nada más básicamente para darle tiempo a Karen de que llegara. Y ya me empezó a platicar del proyecto y no sé qué. Y luego ya llegó Karen, nos platicó a los dos del proyecto, y pues la verdad estaban chidos. Y dijimos, no, pues va. Y ahí fue cuando yo entré por primera vez ya formalmente a CIMAP. No habíamos ido a alguna visita, pero ya formalmente habíamos entrado a CIMAP, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, que fue donde después estudié maestría y doctorado. Y ya estando ahí, así como que viendo de qué va el asunto, y pues también que
teníamos un estereotipo todavía en nuestros tiempos muy de que el científico, el que hacía ciencia, o era muy cuadrado o estaba súper loco, no había como que puntos medios. Y en ninguno de los dos sentía que estaba. Y ya estando ahí ya vi que no es cierto, o sea, que el estereotipo pues existen, pero pues no es el 100%, ¿no? Sí, no es como lo vemos en la tele. Sí, no, entonces ya es que dices, no, pues si son gente más o menos común, y a lo mejor pues ya hasta tenemos temas de conversación, ¿no? A lo mejor y son chidos, ¿qué dices? Ajá. Oye, perdónenme, me interrumpí un poquito. Yo bien maleducado, chicos, perdón. Aquí tenemos a nuestros queridos amigos que siempre están presentes. Por este lado. Ya nos conoce, no había necesidad de presentarnos, pero... Hacer una pausa. Ven y Pero listo, seguimos. Okay. Sí, bueno, es que también, justamente como venimos aquí con la estructura y todo el rollo, quería también ver la parte de ellos, así si traen preguntas o algo en el momento, ¿sale? En el momento le vamos a ir diciendo, no te preocupes. Va. Es que me da pánico en el momento. Perdóname. Bueno, siguiendo de aquí, ¿qué aspectos te motivaron para ir más a fondo con esto? La verdad, ver que lo que tú hacías era algo que a nadie se le había ocurrido a lo mejor hacerlo como tú lo estabas haciendo. Entonces, ser ese primer paso diferenciado, es como que fue lo que dije, pues está interesante. Pero con eso viene que te van a salir mal las cosas un montón de veces. Y es parte de lo que tienes que aprender, ¿no? Que no te va a salir todo en la primera. Y aprender que si no aprendes del fracaso, ahí sí está terrible el asunto, ¿no? Entonces, aprender que te van a fallar las cosas y que no te tienes que agüitar porque te salió mal algo. Entonces, eso fue como que pues está interesante esa filosofía, ¿no? De que pues, no todo te va a salir y si no sale, pues no es como que ya está mal todo, al carajo todo, ¿no? Es un resultado más. Perfecto. O sea, de los fracasos también tenemos progreso, es lo que podemos decir ahí, ¿no? Es que yo solo considero fracaso algo si no aprendí nada de eso. Muy bien. Así, si cuando falló algo, yo aprendí algo que me va a hacer que no vuelva a fallar en lo mismo, es un éxito. Es que es necesario, ¿no? O sea, es parte del proceso. Y justamente hablando de ciencia, se requiere experimentación. Y parte de la experimentación es muchas veces prueba y error. A pesar de que estén las teorías de que uno dice, esto me dice las leyes de la física, esto me dice la teoría electromagnética, andas haciendo todos tus experimentos. Pero a la hora de la práctica hay otras variables que no siempre puedes contemplar. Y ahí es cuando realmente creo que viene el aprendizaje y le da ese enriquecimiento a la ciencia, así que te va enamorando, o no sé qué nos pueda compartir. Sí, no, por ejemplo, hay un montón de memes y de chistes al respecto, ¿no? De todos los físicos de que vamos a suponer que el gato es una esfera. Y a partir de ahí empezamos a demostrar las cosas. Y entonces, si partimos del hecho de que el gato es una esfera, pues estamos dejando un montón de cosas sin contemplar. ¿Por qué? Porque es complicadísimo tratar de calcularlo. Entonces, si partimos de una simplificación, pues vamos a poder llegar a una respuesta, pero en el camino vamos a perder detalles. Y ahí es donde van a estar las fallas cuando nosotros tratamos de hacer algo nuevo a partir de eso. Entonces, esa es parte de lo que nos toca trabajar a nosotros, ¿no? De que darle más forma a ese gatito. Ya no es una esfera, ya vamos a darle un poquito más de forma. Sí. Pues empiezas a buscar todas las variables, ¿no? Que te pueden cambiar ahí las Sí, cosas. ¿no? Y también tú ponderas, ¿no? Pues cuál es la variable que sí me da un cambio significativo. Y esa es la que trato de controlar, porque no voy a poder controlar todo. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, que de repente tú haces un experimento en diciembre, con humedad y frío, y luego de repente lo quieres repetir en junio o en julio, que está haciendo un calor horrible, que no ha llovido en 3 meses. Y ahorita que hay frío y calor y viento, Y y frío y calor y viento. Entonces, pues no puedes controlar todo el clima alrededor de tu experimento. O te cuesta mucho dinero tratar de controlarlo todo eso. Entonces, ahora sí que estamos en México, entonces no tenemos tantas instalaciones como para estar controlando todo eso. O sea, son muy pocos los laboratorios que pueden controlar temperatura, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que acoplarnos a esa parte. Y es algo que no podemos olvidar cuando leemos un artículo de alguien que hizo algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Sí. Pero pues lo hizo en otro lugar, con otras condiciones atmosféricas y demás, entonces pues no podemos esperar que sea exactamente lo mismo.
van a ser parecidas, pero pues no va a ser exactamente lo mismo. Y hay veces que se nos olvida y estamos todos frustrados porque no nos salió. Porque algo no queda igual. Oye, Fer, ¿y había algún programa que te llamara la atención, así que te motivara, que dijera, sí me dan ganas de meterme a la ciencia? Por ejemplo, en aquel entonces estaba Ciencia Loca, o veías, a mí me tocaban muchos programas de los robots gigantes que ahí peleaban contra monstruos y uno decía, me gustaría hacer ese tipo de cosas. De niño, el que más me gustaba era el de El Mundo de Big Man. No sé si te acuerdas que su patiño era una rata gigante y estaba una chava y era él. Entonces lo pasaba Discovery Kids o algo así. Entonces ese probablemente era el que más me llamó la atención porque era Big Man, agarraba un hecho cotidiano y te explicaba por qué pasaba. Me acuerdo mucho de Sí, de uno donde está explicando por qué se oía crujir las casas, ¿no? En Estados Unidos que son de madera. Entonces, de que por qué escuchas crujir tu madera. casa en la noche, y ya te explicaba expansión térmica. Entonces, ¡Fantasmas! ajá, obviamente. Obviamente es un espíritu. Y entonces ya te explicaba eso. Entonces, como que ese era el que de niño era el que más me gustaba respecto a ciencia. Ya de adulto, pues seguía viendo Mythbusters, por ejemplo, también era un programa que me encantaba. Cazadores de mitos, ¿eh? Los Cazadores de Mitos. Ok. Ese era un programa que me encantaba porque era aplicar directamente. Estábamos en ingeniería, entonces era como que aplicar directamente la ingeniería para tratar de probar o desmentir un mito, ¿no? Entonces, un mito de la cultura popular. Entonces estaba muy chido porque era como que, pues ¿qué pasa si hacemos esto y esto y esto? Vamos a ver si es cierto o no. Me acuerdo mucho el de que la piedra que rueda no acumula musgo. Ah, Y que los avientan y todo el show. Sí, que tuvieron que hacer sus piedras esféricas y luego ponerles algo para que creciera y nada, un rollo. Entonces, todos esos pequeños detalles o cómo hacían para hacer los replicados de cuerpos y cosas así para probar algún mito con el cuerpo humano, estaba muy chido. Entonces, como que por ahí era donde me llamaba mucho la atención. Donde fue el interés, llamadita. Qué chido. Oye, pasa, por ejemplo, o tú, Meni, ¿así un interés que habían tenido ustedes también por el estilo? ¿Por la ciencia? Sí. Fíjate, el más reciente que me cambió así la perspectiva totalmente es un anime que se llama Doctor Stone. Oh, cómo no. Y desde que yo vi esa caricatura dije, todo el mundo tiene que ver esto, y se lo puse a mi sobrina. O sea, porque te lo enseña de una perspectiva tan diferente, o sea, te dan ganas de aprender y te das cuenta de cómo la humanidad hemos avanzado, porque el resumen de la serie es que la humanidad tiene que volver a empezar desde cero. Digamos, pues sí, toda la tecnología se pierde, todo se pierde, pero hay una persona que conserva todo el conocimiento científico, y el plan de él es volver a ser la humanidad, pero pues obviamente... Como si estuviera en la época de piedra. Sí, como si estuviera en la época de piedra, y normalmente nosotros decimos, si viajo en el tiempo, yo voy a ser una persona súper inteligente porque ya sé de electricidad, ya sé de celulares y todo. Pero si viajáramos en el tiempo y te preguntaran a ti, oye, ¿cómo haces la electricidad? La mayoría ni sabemos. Sabemos conectar el aparato hacia el enchufe, pero no sabemos cómo producirla. Era lo que te decía, hay justo un meme donde está como que un viajero en el tiempo moderno, sí, y un montón de cavernícolas. Y entonces, ¿cómo hacemos esa electricidad? No sé, porque realmente no tenemos esa idea de cuáles son las bases o cuáles son los fundamentos físicos de muchas de las cosas que nos están rodeando. O sea, pues estamos hablando de un micrófono, pero ¿cómo funciona esto? Pues por ejemplo, incluso que hasta hacen el celular, ¿no? ¿Me acuerdo bien en la serie? Sí, hacen un celular para comunicarse, que realmente es un teléfono, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, te enseñan así como desde qué piedras extraen, todo lo que hacen así, bien rudimentario, como si tú fueras y empezaras a hacer todo desde Pues cero. el trabajo de los geólogos, que muchas veces ni sabemos, así, los minerales diferentes que se necesitan y todo el show. Sí, es un rollote. También, y nada, de la serie Doctor Stone, nada más vi un clip donde se encuentra con sulfurina o algo así, que es la del ácido sulfúrico. Sí. Vi ese clip nada más y Que es el lado de la muerte, ¿no? Sí, que te quedas, no manches, qué peligroso es hacer la medicina. Bueno, era en aquel entonces, se tuvieron que inventar las máscaras de gases y todo este tipo de cosas para poder extraer los materiales, para poder curar, en este caso fue la neumonía, que hoy en día es algo tan cotidiano y la gente dice, una neumonía, unas pastillitas, esto y lo otro, pero mató mucha gente en su momento.
Sí, no, pues un montón de... La gente se moría de diarrea al principio del siglo pasado, entonces no es como que estemos tan lejos de eso. De un resfrío, de varicela, güey. Okay. Sí, entonces pues pasa. ¿Tú, Benny? Yo estoy así como que bien fuera de contexto porque nunca he visto Doctor Stone ni me llama la atención. Pero no viste algo que te llamara así como ciencia loca que creaban una chica, una supermodelo de la computadora. Espérame, déjame pongo en contexto. Digo, yo no tengo ni idea de qué están hablando, entonces estaba así como que... Hola. ¿What? Hola, soy Manny. Hola, soy Manny y soy alcohólico. No. Fíjate que jamás en la vida me interesó la ciencia. O sea, realmente nunca me ha llamado la atención. Me gustaba mucho Cazadores de mitos, ahí sí. Pero algo así que me llamara, estoy así como que viene la lela. Por eso una pregunta interesante. ¿Qué abarca la ciencia? O sea, porque realmente en su momento yo veía como que cuando era niño, la ciencia es pero para nerdos, qué aburrido, no sé qué. O sea, como que nunca en la vida fui de esos niños que les llamó mucho la atención. Ahora sí, ahora en la actualidad sí. Ahora sí, ya que estoy en todo el ramo de tecnologías y demás, pero ¿qué abarca la ciencia? Porque yo, por ejemplo, en su momento decía, ciencia es igual a estar haciendo acá en un laboratorio mezcla. Ciencia es igual a estar, no sé, haciendo 1001 fórmulas matemáticas. Pero ¿qué abarca? O sea, porque es bien interesante el tema, pero yo creo que en su momento jamás me llamó la atención porque desconocía por completo qué era. Pues que la ciencia es demasiado amplia porque abarca el todo. Desde explicar fenómenos físicos, desde explicar fenómenos sociales, porque están las ciencias blandas que nos ayudan a explicar por qué el mundo se comporta como no se comporta, cuál ha sido el efecto que ha tenido X religión o Y religión en la construcción social. Y también está la ciencia que es una ciencia física teórica que solamente existe bajo ciertos parámetros y es capaz de inventar un montón de hipótesis sobre cómo está formado la vida, hipótesis que muchas veces ni siquiera son demostrables. Entonces, desde algo súper aterrizado hasta algo súper abstracto, todo eso puede estar dentro de la ciencia y se puede ver como desde la ciencia. Yo la forma que lo veo es que la ciencia, más que un área, tendría que la defino como un desarrollo de conocimiento a partir del pensamiento crítico, que es cuestionar lo que nos rodea, y a partir de ahí, y lo más... No existe la objetividad total en la ciencia, no existe, es uno de los grandes mitos que existen. O sea, todo científico va a tener sus sesgos personales, se presentan más, probablemente las ciencias sociales sean más susceptibles a esos sesgos, pero todo científico tiene su sesgo. Y entonces vas a ver que de repente, pues no pongas esa foto porque no está diciendo lo que yo quiero que diga. Mejor no la pongo y pongo otra. Oye, pero es que esta foto te está diciendo que a lo mejor no es 100% cierto lo que estás diciendo. ¿Por qué no la pones? Pues es que me desacomoda mis datos. Y entonces también ahí te enfrentas a eso. Y es cuando tú tienes, muchas veces en los artículos, tú tienes que leer entre líneas o entre números. Porque de repente sí como que algo no te puede cuadrar y ahí es donde está el pensamiento crítico. O sea, que un artículo esté publicado en una revista con revisión de pares no garantiza que esté libre de sesgos. Okay. Entonces, tú también tienes que leer esos artículos con pensamiento crítico, ¿no? A lo mejor de entrada les das el beneficio de la duda de que muy probablemente sea cierto. Y conforme menos sabes del tema, probablemente vas a dar por cierto más cosas, y conforme más vas aprendiendo de los temas, más vas cuestionando esos temas, esos datos, así como que está como que raro, o porque no me dijiste exactamente cómo hiciste este experimento, porque muchas veces ocultas cómo hiciste algo, muchas veces para que no te lo copien porque tú lo quieres patentar y sacar un beneficio económico, pero otras veces porque a lo mejor ahí es donde está el detalle fino que podría echar para atrás tu investigación. Y al final del día lo que quieren los científicos es publicar. Sí. Es uno de los grandes problemas ahí también. La cuantificación la ciencia evaluada únicamente con entregables. Entonces ahí es donde está como que raro el sistema. Pero sí, o sea, la ciencia en sí, ya me fui por otro lado, pero ya la ciencia en sí incluye básicamente cualquier área de nuestra vida. Y para mí es eso, es
pensar críticamente sobre un aspecto y tratar de hacerlo lo más riguroso posible. Nice. Y fíjate, perdona ahí que los interrumpa, fíjate que eso es lo que me gusta mucho ahorita ya en estos tiempos. En su momento no me gustaba porque en su momento yo estaba muy peleado con matemáticas, con todo lo de números, con todo lo de investigación, o sea, como que estaba tan saturado, ya lo hablamos en algún punto de capítulos anteriores. Y precisamente cuando veo las cosas de diferente manera, cuando ya veo de que, ok, podemos hacer todo esto bien divertido. Digo, a mí me gustaba mucho lo que eran Cazadores de Mitos. De ahí yo creo que no veía otros programas porque estaba con ese cerramiento. ¿Por qué por qué toco el tema? Porque a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, siento que no estemos en este mismo mood de decir, oye, no, pues ciencia, qué aburrido, ya le voy a dar la vuelta al episodio, ya no voy a escuchar, ya no voy a investigar. Al contrario, es bien entretenido, de que abarca muchísimas cosas de nuestra vida. Y creo que lo más importante, y ahí me desmientes, es el abrirnos como que la perspectiva y decir, quiero saber más, quiero investigar más, quiero no quedarme con lo que me dicen. Sí, yo creo que perdón, pero me llegó así la idea como que de repente, hablando así de los programas y todo esto, pero otro que puede llamar mucho la atención, Breaking Bad. Ay, yo odio Breaking Bad. Del capítulo de la mosca no vamos a estar hablando. Exactamente. O de esas escenas eternas donde solo están comiendo. Sí. Que nada más escuchas el golpeteo de los cubiertos con los platos. Todo lo que implica ciencia en Breaking Bad está bien chido, pero todo lo que implica a ver cómo lo interpreta Yo es una serie que me gusta mucho. La vi una vez, pero no creo que la volvería a ver. Exacto. O no por gusto. O sea, a lo mejor acompañando a una persona, pues va. Pero así como que verla yo, así que tengo ganas de volver a verla. No. Pero es una muy buena serie. Era la primera persona que escucho que dice eso. Bueno, pero ¿cuál es el punto con Breaking Bad, Alan? Sobre las series que te pueden interesar la ciencia, güey. O sea, por cómo Walter. Pero ¿por qué las metafetaminas o por qué? No, pues por Es que yo no le he visto, por eso pregunto. Ok, es que Walter, que es el protagonista, es un maestro de química, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Maestro de química. en preparatoria, pero él es un genio tal cual. Entonces, no voy a platicar de la trama mucho, pero se él acaba sale que... pero al final se muere. No, ya salió el tráiler de que... Sí, ya sé. Pero hasta donde llega Breaking Bad parece que se muere. Bueno. Entonces, muchas de las situaciones en las que se meten en problemas y todo durante el trama, él se escapa o se ayuda de la ciencia, justamente. Y es pues, porque sabe química que empieza su negocio. Su negocio. Pues de hecho les platico Que yo tengo mi... no tenía que estar limitado en podcast y así. Buster. Uno de los técnicos de CEMAT con el que tengo muy buena relación, ya es un amigo, con el que empecé a trabajar, a él lo invitaron a una feria para chavitos de secundaria o prepa, no me acuerdo, creo que prepa. Y justamente se llevó una de las primeras escenas de Breaking Bad, es cuando está en su clase está dando clase y está con unos aspersores arrojando soluciones hacia la flama del mechero de Bunsen. Sí. Un mechero de Bunsen y arroja un aspersor con una solución y cambia de color. Ese experimento yo creo que todos lo hicimos en la secundaria con un mechero de Bunsen y una asa de platino y ponemos una salecita y la ponemos a quemar. Y se veía de color en la flama. Y ya ese era el experimento. Y ahí te explicaba, ¿no? Pues depende del elemento, pues tiene diferentes niveles electrónicos y es a lo que se debe el color. No entrar mucho más porque pues, no me acuerdo exactamente el fenómeno, ¿no? Pero por ahí va. Y entonces Walter hace ese mismo experimento que es con lo que tú ponías la llamita, pero de una forma mucho más llamativa porque estás viendo la explosión, la llama cambiando de color y expandiéndose. Y entonces ahí Roal hizo ese experimento sacado totalmente de Breaking Bad, de que pues es el mismo experimento que hemos hecho toda la vida para demostrar algo que se ha demostrado toda la vida, pero vamos a hacerlo más divertido, más entretenido, más llamativo. Y ese experimento incluso lo llevó a unos chavitos de kinder. Pero pues ahí teníamos que tener controlado de que no salía la llama hacia allá. Y que no saliera corriendo el niño de esto. Entonces lo que hicimos
Que no salía el niño lo que pirómano. hicimos en su momento fue, es una manta cerámica que funciona para aislante, tipo la fibra de vidrio, pero a más alta temperatura, básicamente. Entonces tú puedes, parece algodón, tú puedes mojarla y es inflamable. Entonces tú la mojabas con la solución y podías encenderla y se iba a ver el color, pero estaba en un lugar controlado la llama. Entonces para los niños de kinder, donde no puedes estar arrojando fuego hacia ellos porque pues, es peligroso, porque no sabes cuándo se van a acercar, tú podías tener tus llamas controladas en un espacio acotado y sabías que no se iba a prender fuego. Iba a estar súper controlado. Y entonces es el mismo experimento visto de 3 formas diferentes para demostrar exactamente lo mismo, pero a diferentes audiencias. Y entonces es lo que tienen que hacer tenemos que hacer las personas que hacemos divulgaciones. ¿Cómo puedo hacer que eso que parece tan aburrido sea más llamativo? Y también acotarlo a nuestra audiencia. No es lo mismo cómo les voy a hablar a unos niños de kinder del fenómeno, no les voy a hablar de electrones, no les voy a hablar de eso. Pero les voy a hablar de que, miren, diferentes elementos se queman de forma diferente. Y a lo mejor se van a quedar con eso. Y para ese nivel es suficiente. Ya los alumnos de secundaria, pues ya les estoy explicando un poquito más a profundidad, de preparatoria más, de universidad más. ¿Por qué? Porque tienen que entender lo que está pasando. Y a los doctores les vuelves a poner acá una cajita controlada. Porque no vaya a ser... que hay algunos que otros que son medio pirómanos, entonces es un problema. Me viene el ejemplo de Tomás Alva Edison cuando electrocutó un elefante. Hay diferente audiencia. Sí, ¿no? Entonces, y ahí con Alva Edison pues tiene sus bemoles, no la figura. Pero sí, o sea, es tratar como alguien que hace divulgación, por eso son tan importantes esos programas como los Mythbusters, como el mundo de Big Man, de demás. ¿Cómo hacer esa divulgación para que sea atractiva para distintas audiencias? Porque no era la misma audiencia Mythbusters que el mundo de Big Man. Eran audiencias totalmente diferentes y podían estar explicando exactamente lo mismo, pero tenían que explicarlo de forma totalmente diferente. Y ahí es donde está algo tan conocido, ¿no? Entre el mundo académico, de que tú realmente no sabes o no entiendes un fenómeno si no se lo puedes explicar a un niño de kinder y a tu abuelito. De manera sencilla. Si el niño de kinder te puede entender y tu abuelito te puede entender, quiere decir que entiendes el fenómeno. Si nada más te entienden los que están en tu medio, no lo entiendes del todo, porque estás utilizando mucho bagaje de tu interlocutor. Y con un niño de kinder, con un abuelito, no tienen ese bagaje muy probablemente. Entonces tienes que esforzarte más por explicar. Y es parte de la chamba que nos toca hacer. Nice. Bueno, siguiendo al siguiente, hazme el favor. Oh, claro. Hombre. Continuando. Ya sé. Exacto. Vamos a Exactamente. Como mis alumnos en sus tareas. Sí. Conclusión. En conclusión podemos concluir. Más sin embargo. Sí pasa. Más sin embargo, en cuenta. Fer, ¿influencias o personas que te hayan hecho seguir por el mundo de la ciencia? Yo creo que 3. A ver. De hecho, creo que y conoces a los 3. El Alan, ¿no? Con la pena, pero no. No. Roan, Claro. es ingeniero, pero tiene muchos años trabajando ahí en CIMAP como técnico. Y a él, tú vas con él con un problema y si no sabe la solución, se pone a investigarla junto contigo y te da carta abierta para empezar a experimentar si más o menos estás dentro de un parámetro seguro. ¡Boom! Sí, entonces, Un cálculo mal y te da mucha esa libertad de que te enseñen solo los equipos y entonces tú vas y ya los usas solo. Entonces, él fue uno de los que dije, pues, por ahí puede ser. Y aparte es bien chido. Y es bien chido, o sea, como compas es bien chido. Y luego, el Inge Adrián, también fue uno de mis maestros y en el TEC. Y con él lo que pasó fue cuando yo decidí ya titularme, porque tardé 2 años en titularme entre que salí y me titulé de la carrera. Y pues eran memorias de residencia, yo no tenía que hacer presentación, podía hacer protocolo y no sé qué. Y luego me dice, presenta, para que vayas practicando. Y yo, para que vayan practicando, ¿qué? Un año después ya estaba en la maestría, entonces pues ya. Pero sí, por ejemplo, ahí quizá él vio algo que yo todavía no veía en mí, ¿no? Entonces, él
Y pues sin dudas el doctor Domínguez, que fue con el que hice mis residencias profesionales, hice mi maestría y mi doctorado, pues él fue como que también, no era muy chido en el aspecto de que te daba mucha libertad, de que, pues quiero que hagas esto, esto y esto y esto, para tal día. Y mientras no fuera ese día, no te estaba diciendo de que, no te estaba dando carrilla de que, así como vas todos los días, no. De que tú ya sabes qué tienes que hacer y que para cuándo lo quiero. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? Tú sabrás. Entonces yo les digo que de repente yo pasaba meses estando los dos encima que no nos veíamos. Porque ni él me buscaba ni yo me lo buscaba, porque pues, los dos estábamos haciendo nuestras cosas. Entonces, ese grado de confianza y de libertad no todos te lo dan. No. Y no te lo dan desde que entraba. O sea, yo entré hace más de 21 años. Entonces, que alguien que ya tiene una carrera de investigador larga le dé la confianza a un chavito de 21 años que apenas está empezando a hacer sus cosas sin estar encima de él. Obviamente, pues tenían la confianza de que Roal ahí estaba, ¿no? Más al pendiente, pero de todas formas, o sea, te daba mucha libertad. De hecho, cuando entré al doctorado, así como que ya voy de que, pues no habíamos dicho, o sea, dijimos, no, pues sí voy a entrar al doctorado y todo el rollo, pero no habíamos hecho un plan de trabajo. Ni sobre qué iba a ir la tesis, ¿no? O sea, ya ciencia cierta. Y voy, ¿no? ¿Qué nada? Entonces, ¿de qué va a ser la tesis? No sé, tú dime. No, ¿cómo? Pues sí, tú escoge el tema. Ok, no, pues dame chance. Y ya, fui a los días y ya le dije, no, pues quiero hacer esto. Va. Fue un visto bueno, no siquiera lo cuestionó. Vamos a darle. Ajá. Entonces, ese tipo de confianza, pues, insisto, no cualquiera te la da. Ya en el doctorado, pues ya teníamos muchos años de conocernos y ya sabía cómo trabajaba y todo eso. Pero de todas formas, o sea, que ni siquiera se metiera en la toma de decisión de, pues, más o menos por dónde. No, o sea, me dejó libertad total. Y en ese sentido, pues, te ayuda mucho a desarrollar esa confianza en ti mismo de que, pues no estoy tan hecho garras, a lo mejor. Va funcionando esto. Tengo suficiente facultad como para que me puedan dar este suelto, ¿no? Y también, o sea, el Inge Adrián fue el que me dio la primera oportunidad para dar clases. Y luego cuando fui a hablar con el doctor Domínguez, porque al final del día, dar una clase se puede por el reglamento que había en CONACYT en ese entonces. Yo podía dar clases sin ningún problema. Pero hay muchos investigadores que son muy celosos de sus alumnos, entonces no quieren que den clases. Y pues están en su derecho, ¿no? Están en su tiempo y lo que sea. Me parece que es un error, pero pues cada quien tendrá su librito, ¿no? Y entonces yo cuando fui a decirle al doctor Domínguez que si me daba chance de dar clases, la conversación fue literal esto. Llegué, toqué la puerta de su cubículo. Pase. Oigan, acá hay oportunidad para dar diagramas de equilibrio ahí en el TEC. ¿Ya mandaste currículum? Sí, de hecho ya me dijeron que sí, se puede. ¿Sí? ¿A qué horas? No, pues la clase es de 10 a 11. Pues vas a llegar tarde, ¿no? Sí. Bueno. Esa fue la conversación. No hubo ningún problema de que, no, pues que ve, si sales a las 11 de ahí, vas a llegar aquí a las 11:30 y luego vas a ir a comer, entonces vas a quitar un montón de tiempo, ¿no? Nunca hubo esa conversación, o sea, es una buena oportunidad para ti, dale, para que te empieces a enfrentar a lo que es la vida del investigador en México, ¿no? Que la vida del investigador en México es hacer tu investigación, pero además tienes que estar dando clases. Probablemente no en el mismo lugar o en el mismo lugar, pero vas a tener que estar haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, vete entrenando para ver si puedes con esa carga de trabajo, porque pues, sí es una carga de trabajo significativa, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa confianza también estuvo muy chida. Y les digo, no todos la tienen, desafortunadamente. En mi caso, pues he tenido esa suerte. Nice. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto, que sería... ¿Cómo contribuye la ciencia al progreso y al bienestar de la sociedad? Ese está muy bueno. Pues, primero, habría que ver, ¿no? Con que viéramos una gráfica, probablemente sería todo lo que necesitábamos. Es el crecimiento de la expectativa de vida va de la mano del desarrollo científico, el desarrollo de la salud. Vamos a meter la gráfica, déjame apagar un punto. Con una gráfica de esas podríamos ver. Pero además, pues,
Ahorita estamos haciendo un podcast para llevar esto a toda la gente del mundo. Para hacer eso, tenemos que hacer ciencia. Ya después la tecnología, que ese es el paso, ¿no? Entonces, la ciencia es el conocimiento puro, la tecnología es el conocimiento aplicado. Sí. Y probablemente van a pasar muchos años entre que un conocimiento puro se lleve a una aplicación en la vida real, pero no por eso deja de ser valioso esta parte, ¿no? Entonces, creo que el ir viendo eso, cómo hemos cambiado como sociedad, en ese sentido de más esperanza de vida, mucho más acceso a comodidades, que después ya nos enfrentamos a la bronca de ese acceso a comodidades nos ha costado, ha tenido un impacto ambiental, entonces ya hoy por hoy nosotros no podemos estar haciendo ciencia o estar haciendo tecnología sin estar pensando en cómo va a impactar al medio ambiente, en cómo va a impactar al resto de la sociedad. Hace 100 años, esa ni siquiera era una cuestión, no era una pregunta que se hacían. La revolución industrial. Métele máquinas. Vamos a estar quemando carbón todo el día. No hay ningún problema. Mételo. Y ya, ¿cuántas regulaciones ambientales se han empezado a producir? Muchas a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los 70s, de los 80s, para tratar de que nuestro impacto sea cada vez menor. Entonces, sí nos llevó a con un montón de beneficios, pero también hemos hecho bastantes perjuicios al medio ambiente, que ya hoy por hoy la que se está encargando de resolverlos también es la ciencia, ¿no? Al final del día es cómo hacemos para recuperar esta agua, este suelo, el aire, todo eso. Lo estamos haciendo a partir de ciencia, o lo están haciendo los que hacen ese tipo de ciencia. Fíjate que esto es una de las partes que a mí más me gusta de la ciencia. Realmente siento que para eso es, para el beneficio de la humanidad, para que todas las personas vivamos cada vez mejor. Y una frase que me ha llegado hoy demasiado es que cualquier persona de hoy en día tiene mejores lujos y mejor vida que los reyes de la Edad Media. Que la gente más rica de aquel entonces, ahorita nosotros estamos súper mejor que mucha gente en aquel entonces. Y eso es algo que a veces no somos conscientes, somos así de que, no manches, vivo muy pobre y esto y lo otro, pero tienes electricidad y le picas un botón y tienes luz. O sea, antes tenías que llegar con tu velita y si es que tenías para comprarte tu vela, porque me imagino que la cera no era tan barata. Sí, si no, ya andaban quitándole la manteca al puerco, ¿no? Para hacer ahí a oscuras. Entonces, hoy en día tenemos muchos más lujos que la mayoría de los reyes de hace 100 años. O sea, y no es tan lejos, así como decía ahorita Fer, la medicina, no nos vayamos tan lejos. Antes se morían de diarrea y ahorita es así como, cualquier cosa. Y es algo que tenemos que valorar mucho. Y siento que es algo que nos debe motivar a ir creando y haciendo cosas más grandes. Una de las cosas que a mí más me gusta es la historia de los hermanos Wright, que crearon el avión. O sea, ¿cuánta gente no les habrá dicho, estás loco? ¿Cómo va a volar el hombre? ¿Cómo vas a hacer como los aves, los pájaros que están en el cielo? ¿Cómo crees que ese juguetito tuyo va a volar? Y me imagino que muchas veces se la regaron, les dijeron locos, tontos, tarados. Me imagino que muchas veces fallaron en sus experimentos y no desistieron. Entonces, toda esta curiosidad y todo este conocimiento realmente siento que lo buscamos cuando tenemos un buen propósito de que queremos lograr algo, que a lo mejor es un sueño loco, o a lo mejor es porque queremos curar la vida de alguien, queremos ayudar a alguien. Y pues nos ha llevado a la humanidad a hacer las maravillas más grandes que conocemos. Fíjate que también está curioso porque como tenemos también los descubrimientos accidentales. También. El caucho de las llantas. Los rayos X, entonces pedo de acá. Pues los rayos X ya estábamos buscando, algo, pero pues no sabíamos exactamente qué era ese algo. Sí. La penicilina, pues, fue Que un fue bien accidentote, accidental. o sea. Entonces, no la puedo disfrutar. El chocolate. Entonces, pues sí, o sea, también pasa eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en todos lados y también no tiene que venir de un académico súper riguroso para que ese conocimiento sea válido o sea importante. Entonces, también esa es una cosa que al ego de los académicos les pega poquito, pero pues también es un hecho, ¿no? O sea, todo conocimiento es valioso, venga de donde venga. Así como lo oyes, tú también puedes hacer ciencia. Tú. Sí, siento que está muy mal dicho ese refrán que dicen mucho de
la curiosidad mató al gato. Siento que arruina mucho todo esto que queremos lograr de la ciencia. Como que nos meten más miedo a buscar, a razonar, a pensar, en lugar de lo que debería de ser. Sino que deberíamos de estar abiertos a, pues, ¿qué pasa si esto? Y, pues si no te pone en riesgo, pues ¿por qué no lo haces? O sea, si te lo imaginaste, pues ¿por qué no lo intentas? Si no te pone en riesgo, obviamente. Pero, pues sí, puede pasar, o sea... Tener riesgos calculados. Hacer los riesgos bajo riesgos calculados. Aunque también encima había un dicho de que no había... Una de las cosas más peligrosas era un tonto con iniciativa, ¿no? ¿Un qué? Un tonto con Un tonto iniciativa. Porque Está también, muy o sea, bueno. hay equipos muy costosos que si no sabes qué estás haciendo, puedes echar a perder y te va a costar miles de pesos arreglar el... ¿Qué pasa si muevo este botón? Ok. Entonces, tienes que hacer, eso es lo que decía Alan, ¿no? El riesgo controlado es, ya sé por dónde va el asunto, ya sé más o menos cómo funciona, pues si muevo este botón no va a pasar nada. O si muevo esto porque está haciendo tal cosa. No, no como los bebés, ¿no? Acá, ¿qué pasa si meto el tenedor en la En corriente? la corriente. Oye, pues eso de los tontos con iniciativa es como lo que habíamos platicado de los soldados de Napoleón, ¿no? De Napoleón. Sí, bueno. Ay, Dios mío. Oigan, por ejemplo, se me ocurrió también ahorita. ¿Qué opinan de esa parte que dicen que entre más avanzados estamos, parece que vamos retrocediendo en vez de avanzar? De que como tenemos más al alcance de la mano toda la información, como que la juventud o la gente se empieza a volver más floja y en vez de buscar más progreso, dicen, ya tengo todo ahí en la mano, y se empieza a perder como que capital especializado o así por el Pues estilo. creo que iría por lo que dijo Paz, ¿no? En su momento, de que tenemos un montón de tecnología a nuestro alrededor y cuántos de nosotros podríamos explicar cómo funciona esa tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Pues no muchos, ¿no? O sea, y no porque uno tenga un doctorado va a saber cómo funciona todo, ¿no? También, entonces, porque también pasa esto, o sea, nos volvemos tan especialistas en un área que tenemos muy poco conocimiento de los demás. De hecho, también ahí después le paso a Alan el enlace para que pongan ese Claro. video porque me gusta mucho. Es de cómo funciona un posgrado, un doctorado. Entonces, es un esferito, es un circulito, y luego así como que es un círculo grande, que está casi todo en blanco, y luego nada más hay una sección en verde. Y luego te dice, no, pues, lo que está ahí en el centro es el conocimiento básico, que es el que adquieres en la primaria. Y luego ese circulito va creciendo, de que, pues cuando estudias la secundaria, cuando estudias la preparatoria, ese círculo en general va creciendo, porque es el conocimiento del mundo, es algo que ya sabemos. Entonces, para eso sirven esos niveles básicos, para darte Para expander. una visión general de lo que sabemos como humanidad. Para eso sirve. Y luego ya estudias una carrera y ese circulito ya se empieza a hacer con una forma de huevo, porque ya te empiezas a especializar en un área. Y luego haces una maestría y ese huevito pues, se va haciendo más alargado. Y cuando llegas a hacer tu doctorado, le haces una jorobita al círculo con el que empezaste, al círculo enorme del conocimiento del mundo. Le haces una jorobita, porque ya expandiste el conocimiento de la humanidad. O al menos esa es la idea. Okay. Y entonces, muchas personas con doctorado se nos olvida se nos olvida ver ese círculo grandote. O sea, sí le hiciste una joroba, pero el círculo es demasiado grande. Tú le hiciste una jorobita ahí de nada. Entonces, llega esa parte del ego de los doctores, ¿no? De que no, es que yo sé más que todas las personas y empiezas a opinar de un montón de cosas que no tienes ni idea, pero tú opinas porque eres experto en esto. Pero te están preguntando algo que está por acá en el círculo del otro lado. No importa, yo opino. Es como lo que pasa en Facebook, ¿no? Que sale. Los científicos dicen, y ya con eso Ajá. la gente dice, no, debe ser cierto. Pero científicos, ¿de qué eran? ¿O en qué estaban especializados esos? Era la anticiencia. No, pues los científicos dicen. Sí, no, entonces, muchos se les olvida esa parte y se quedan nada más con el, mira, le hice un chichoncito al conocimiento del mundo. Y de ahí viene nuestro ego, ¿no? Entonces tenemos que recordar el todo para creernos menos importantes, ¿no? O sea, sí está chido que hayas hecho eso, no te lo voy a quitar. Pero acuérdate que hay un montón de cosas que tú no sabes. Entonces te vuelves experto en una cosa súper específica. Y se te olvida que hay otros expertos en otras cosas súper específicas que tú no tienes ni idea. Entonces,
ese tipo de cosas pasan. Y es un problema. Les paso el link para que lo pongan. Sí, claro, lo sí. ponemos. Cuando pierdes los pies del piso, ¿no? Es cuando empieza el problema. El ego empieza a crecer. Sí, y como que te tienes que acordar de que, no, a ver, un momento. Y pues muchas veces ahí está la red de contención, ¿no? De que ya te estás pasando. Ya te estás bajando, ya bájale. Fíjate que eso es lo que a mí no me gusta, cuando la gente utiliza el conocimiento como para sentirse más y de alguna manera para humillar a los demás, o sea, para hacer sentir menos al otro, así. Hoy en día ya no se usa tanto, pero hace 20 años más o menos era así como, yo soy el ingeniero y tú eres el quién sabe qué, yo sé, yo estudié, yo tengo mucha inteligencia. Eso a mí para nada con mi vida me desespera, así esa gente así como déspota. No, todavía. ¿Cómo la mayoría de las personas van y tratan a una persona con un oficio? Ujú. ¿Cómo van las personas si se presentan con un mecánico? No, pues hazle esto y esto. Y luego le empiezas a regatear su trabajo y cosas así. Él te está cobrando por algo que a lo mejor tú sabes hacer, pero no estás dispuesto a hacerlo. Ujú. En el mejor de los casos es eso. En el mejor. En el mejor de los casos es algo que tú sí sabes hacer, pero no lo quieres hacer y le estás pagando a alguien. Y como tal tendrías que respetarlo. En el peor de los casos tú no tienes ni idea de Ni cómo idea de qué funciona está tu haciendo. carro. Y tendrías que respetarlo aún más. Porque él sabe algo que tú no sabes. Y puede ser algo súper básico. Un carpintero, un plomero, un albañil, lo que sea. Pasa eso. ¿Cómo muchas personas tratan a esas personas? Teniendo títulos profesionales o no. O sea, ¿cómo los tratan? Sí. Siento que un problema que tenemos es que estamos perdiendo ese sentido de respeto hacia los oficios. Y no solo hacia los oficios, fíjate. A mí me pasa en la universidad. Tengo 2 alumnos, saludos. Si me están viendo, que son los profes del salón. O sea, ellos son los que saben todo, no les puedes decir nada así que no sepan. Siempre te cuestionan absolutamente todo, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido de la palabra de... No, profe, es que yo tengo razón y usted no. Ok, a ver, explícame cómo. Y se quedan, pues... Es que los científicos dicen... Es que los científicos en Facebook Según dicen... Facebook y TikTok. Okay. Sí, ¿no? Entonces pasa esa desvalorización, ¿no?, de las personas. Pero no nos vayamos tan lejos, muchas veces la gente menosprecia los oficios, pero yo conozco mucha gente que tiene un puesto de tacos que le va mucho mejor que gente que está súper estudiada. Aquí tenemos un vecino. Entonces, la vida puede dar muchas vueltas y no tiene nada que ver tanto el conocimiento, sino la calidad de persona que eres. Eso nunca lo olvidemos. Así Sí, es. no pasa. Y también, otra vez, nos tenemos que estar recordando muchas veces esa parte de que, a ver, sí sabes de eso, pero no es el todo, ¿verdad? Sí sabes de eso, pero no es todo, bájale. Por recordar también lo que decía ahorita Paz, ¿no? De, ok, estás estudiando algo, eres del rubro de la ciencia o de cualquier rubro, pero ¿por qué lo estás haciendo? No por sentirme el más fregón, la última coca del desierto, sino porque quiero ayudar a la humanidad, quiero hacer un cambio significativo. Ya tengo el conocimiento súper alto, pero no decir, soy el más fregón del mundo, sino, ok, soy el que ayuda a que el mundo crezca, ¿no? Y no es como que, ya tengo el conocimiento sobre algo, no lo voy a compartir, porque pues no sirve de nada el conocimiento si no se comparte. Entonces, y tengo el conocimiento sobre algo y me tengo que esforzar por llevarlo a niveles suficientemente sencillos para que más gente lo pueda entender. Oye, pero eso pasa mucho en la industria, en los trabajos que quieren como ocultar su conocimiento, privatizarlo, monopolizarlo para cierto grupito o nomás para ellos mismos. Sí, no, porque están buscando el beneficio económico. Pero pues, ¿qué hizo Volvo cuando desarrolló el sistema de cinturón de seguridad de 3 puntos, que es el que prácticamente todos los vehículos usan ahorita? Ellos lo patentaron y dijeron, ahí está libre la patente. ¿Por qué? Porque es un bien para toda la humanidad. Entonces, todos los constructores pueden utilizar este modelo, que es el modelo más eficiente y que tiene desde, no me acuerdo, 60s por ahí, que se patentó. Y todos los vehículos, hasta el más moderno, es muy probable que todavía tenga el sistema de 3 puntos. Porque Volvo fue lo suficientemente consciente a nivel social de que esto era un bien social.
no voy a monetizar con esa parte, ¿no? Ciertas cosas podemos hacerlo, hasta mismo Tesla, ¿no? Tiene muchas de sus patentes abiertas. Sí. Para las baterías y cosas así, entonces sí se puede hacer ese tipo de cosas. Se ha demostrado con empresas bastante grandes y con ganancias que se puede hacer. Oye, fíjate, y poder decir cómo cambia según la industria. Porque la industria médica, en vez de que puedas encontrar esto, al contrario, buscan cómo hacerlo más caro, güey, en vez de... Y cómo hacer modificar un poquito las patentes para que no lo puedan seguir haciendo y cosas así. Exacto. Pasa. Y ahí es donde puedes cuestionar esa ética, ¿no? Ese poner tus beneficios personales por encima del beneficio social, pues es un problema, ¿no? Sí. Está genial. Bueno, a ver, vamos al siguiente punto, Fer. Metas o sueños que tengas por la parte de la carrera de la ciencia, o por ejemplo ahora con lo que es la docencia. Ajá. Pues mi historial ha sido básicamente planea y va a pasar otra cosa, entonces Ay, sí. Ay, sí. de entrada yo decía que iba a graduarme en 10, 11 semestres del TEC, me terminé graduando en 9 por cuestiones de la vida, entonces mis planes ya no los tomo tan de que tiene que ser así, ¿no? Me voy preparando y estoy bastante receptivo a lo que venga, entonces creo que por lo pronto mi meta principal es hacer el mejor trabajo que pueda en donde esté. Entonces, ahorita que estoy dedicado más a la docencia, pues tratar de... Me gustó esta frase, voy a anotarla. Tratar de ser el mejor maestro posible para que las generaciones que me toque recibir salgan lo mejor preparadas, al menos en mi área, el día de mañana. Y creo que por ahí podría ser un camino a seguir, ¿no? Entonces trata de ser lo mejor que puedas ser en ese momento, en lo que estés haciendo en ese momento. Y pues ser receptiva que pues a lo mejor va a haber un cambio de planes. Porque yo no, al menos yo no me veía dando clases mientras estaba estudiando en el TEC. Explicaba cosas a mis compañeros, pero no me veía haciendo eso mi trabajo principal. Viviendo de eso, ajá. Y ya cuando lo probé dije, pues me gusta mucho y por eso he seguido por ahí, porque me gusta mucho estar frente al grupo. Ya todas las cuestiones burocráticas detrás, no tanto, pero la parte de frente al grupo, yo disfruto mucho esos 50 minutos que estoy con mis alumnos, los disfruto mucho. Entonces, hacer lo mejor que pueda en ese camino. Oigan, yo voy a hacer aquí un paréntesis porque déjenme les platico que de viva voz de estudiantes de FER, ahí es una historia medio macabra de cómo me enteré, pero esa es otra historia. Pero déjenme decirle que de sus alumnos yo tengo la opinión de que es el mejor profesor de la carrera, porque es de los que explican más claramente, de los que son más empáticos y de los que son mucho más profesionales y enfocados a que, como él ya mencionaba ahorita, los temas sean claros, sean entendibles y realmente ayudar a que crezcan sus alumnos. Entonces, mi Fer, te reconozco mucho esa parte, carnal. Gracias. Sí. Estuvo allá afuera del TEC entrevistando a 100 alumnos. Afuera del laboratorio de materiales, ahí en el... 100 alumnos dijeron. Estaba como el zar del TEC, pero repartiendo así encuestas sobre los maestros. Van a utilizar el cerebro biónico. Bueno, nomás así, el zar del TEC es un chavo ahí medio loco que decía que les iban a implantar chips en las muelas a los muertos para revivirlos y que vivieran para siempre. Resumidas cuentas, eso era. Técnicamente los haría robots si así fuera, ¿no? Pues, la verdad, no sé cómo funcionaba su lógica, pero decía que iba a haber gente de psicología. Me dijeron que si revivía a todos los muertos, pues ya no íbamos a acabar, entonces los iba a mandar a Júpiter. Eran robots zombies porque se iba a ir descomponiendo el cuerpo. Es una ciencia muy compleja. Lo que sí fue, ¿dónde se guardaban las hojitas? Fue donde yo dije, no. Sí, ya no le podías tomar volantes después de que una vez que lo viste hacer esto y luego sacarlas acá. Así como que... Sí, no, gracias, chido, no, gracias. Hay ciencias ocultas que prefieren... que prefiero no tocar, digamos. Sí, no podría haberlo dicho mejor. Bueno, chicos, conclusiones o comentarios que quieran dar finales antes de pasar con la conclusión de Fer. Pues a mí solo me gustaría ver si Fer nos puede compartir algo que inspira a la gente que quiera buscar más la ciencia, que
de su propia experiencia, algo así que él diga, esto está súper chido. Pues de hecho ahí, después también les pasaré para que hagan la promoción. En mi primera experiencia frente a grupo fue en un programa que se llama Club de Ciencia México. Y en ese está muy interesante porque es gratuito para los estudiantes de prepa y de universidad. Y ahí una persona que está estudiando o que ya terminó su posgrado en Estados Unidos hace par con una persona que está aquí en México haciendo también su posgrado. Y entre los dos crean un club de una semana de algún tema específico de ciencia. Entonces, por ejemplo, y luego está lo del verano de CIMAP, están varias opciones, las becas de la Academia Mexicana de Ciencias, algo así se llama. Hay un montón de becas como para que tú vayas a estar conviviendo con científicos. Porque les digo, lo que me pasó a mí probablemente les pasa a muchos, que el estereotipo que tenemos del investigador es, les digo, o es alguien así súper cerrado o está el científico loco, ¿no? Entonces, pero no hay como que puntos medios. Entonces, verlo en primera persona siempre es bien interesante. Entonces, por ejemplo, ese tipo de eventos, pues, mi primera experiencia frente al grupo fue con clubes de ciencia, me gustó mucho y fue donde ya empecé a tomar la confianza para dar clases y dije, pues está chido. Y no, también lo veo con los chavos que van al verano y que es como que me tocó también. Les decía, lo del verano de CIMAP era para ñoños y terminé siendo yo asesor de eso. O sea, nunca fui participante como estudiante. Nunca fui uno de los ñoños, pero me volví su líder. Pero me volví subía. Entonces, pasa. Por eso les digo, mi vida es un montón de planes que hago y no salen. Ajá. Entonces, ese tipo de eventos a mí se me hacen muy interesantes. Están las jornadas de Simestar. Hay un montón de eventos que pueden ir viendo y muchos de esos son gratuitos y en algunos de ellos hay incluso becas para que los chavos tengan mínimo la alimentación. O sea, a mí me tocó ir en octavo semestre de la carrera a Saltillo con todo pagado. Nice. Para una semana, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre que tenían, pero eran puertas abiertas. Entonces, básicamente era un comercial para que tú te fueras a estudiar tu posgrado con ellos. O sea, ellos hacían la inversión para atraer talento, porque a los centros de investigación les conviene tener alumnos, porque a partir de su matrícula es los recursos que reciben de parte del gobierno. Entonces, entre más alumnos puedan captar, más recursos van a tener. Entonces, ellos invertían parte de los recursos que les llegaban para atraer a esos alumnos que van saliendo de la universidad para que fueran a hacer su posgrado con ellos. Entonces, es una inversión, no es un gasto. Entonces, ese tipo de eventos a mí se me hizo que pueden funcionar, sobre todo para aquellas personas que ya tienen como que un poquito más claro que sí les llaman la atención esto. Y para aquellos que no, y a lo mejor no tienen idea, pues pueden ser de que, pues no sé de qué se trata, vamos a probar. Y si son fuera de tu ciudad de origen, pues tienes la experiencia, ¿no? De estar fuera de tu ciudad. Pare. Pasa. Sí, el intercambio cultural. Ajá. Entonces, ese tipo de eventos a mí me gustan mucho porque hacen eso, acercan la ciencia a personas que a lo mejor ya traen cierta inclinación y con eso se terminan de definir, o incluso al revés, y también se vale. De que a lo mejor, no, yo estoy súper encantado con la ciencia y de repente vas a ese lugar y ves que no es tu ambiente y se vale. Entonces, ese tipo de eventos a mí me gustan mucho por eso. Perverso. Muy bien. Chicos, pues... Bueno, de conclusiones yo agregaría también que todo lo que, como dijimos ahorita, todo lo que se ha creado en la humanidad viene a través de la ciencia. Y a mí en lo personal se me haría bien genial poder crear algo único que no exista todavía, algo que nadie haya inventado. Así como cuando se creó el avión, crear, no sé, la máquina teletransportadora, los generadores de energía que no necesitan nada y pueden hacer energía infinita, que ya existen, ¿verdad? Pero esa información... Pero todo este tipo de detalles, de inventos, de cosas, qué genial que tú puedas dejarle algo bueno a la humanidad. Es una manera de trascender, dejarle algo a todo mundo que le mejore su vida. Y lo otro importante es, la ciencia de alguna manera es que todo ese conocimiento que aprendes lo puedes aplicar a cosas de tu vida muy chidas que pueden ayudarte a ti o pueden ayudar a los demás. No te ciegues así de que
esto es para ñoños, o esto no me va a servir en la vida, o no sé, cualquiera de esas cosas sociales que últimamente se dicen. Del aprendizaje en todas las áreas, incluso los deportistas tienen ciencia y tienen que aprender muchas cosas para mejorar su rendimiento, para mejorar en la generación de músculo, todo este tipo de cosas. Hay ciencia en todos lados y qué mejor aprenderla y aplicarla en nuestras vidas para tener una vida mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Excelente. Yo nada más terminaría. Ahí está, es que no me escuchaba, perdón. Yo nada más terminaría pues invitando. Les digo, yo en su momento nunca me llamó la atención nada de la ciencia, pero porque estaba muy casado con la idea de que eran matemáticas, eran números, eran cosas por el estilo. A todos, si nos ve público joven o si nos ve gente ya incluso adulta, ya gente bastante grande, más grande que nosotros, no nos cerremos a esa idea, no nos cerremos a que la ciencia es algo aburrido, a que la ciencia es algo que pues realmente no importa o lo que sea, porque si no fuera por la ciencia yo creo que no estaríamos todas las comodidades que tenemos hoy en día. Ahorita estaba tratando de recordar la frase, no la recordaba. Se la atribuyen a Edison, no estoy seguro que la haya dicho, pero dicen que en su momento, o cuentan las historias ahí oscuras, que en su momento dijo, bueno, ahorita el tener velas, el tener ¿cómo se llama? Sí, velas, es algo común, es algo que hasta los más pobres tienen, pero en su momento es algo que nada más los ricos van a tener. O sea, ya porque va a haber la electricidad y la electricidad va a estar hasta con la persona más pobre y las velas ya van a ser un lujo y ahorita estamos en esa situación. Ahorita ya velas realmente nada más alguien que quiere tener una cena súper romántica, no sé, pero es algo que ya casi no se utiliza. Ahorita velas ya nadie las tiene. Sí, o sea, ya es algo como que... El de los inciensos. El de los inciensos en la tienda egipcia. Entonces... veámoslo de este lado, yo siento que podemos aprender mucho. Hoy aprendí mucho, ahorita estaba muy callado porque realmente estaba con muchísimos datos en la cabeza. Te agradezco, Fer. Me encantaría ir a alguna de las clases, o sea, realmente... Vámonos de oyentes un día. Siento que sería mi profe favorito en la escuela. Y así como yo estoy emocionado, espero que ustedes estén emocionados también para... ver si es su camino, si es su rumbo hacia donde quieran ir, si quieren dedicarse a esto, porque está muy padre realmente el preguntarnos el porqué de las cosas, el tratar de hacer mejoras, el tratar de no quedarnos en la idea de ya todo está creado y ya no se va a crear nada más, ya no podemos inventar nada nuevo, porque no, podemos inventar muchísimas cosas nuevas y tal vez alguno de ustedes, alguno de nosotros podemos ser el próximo supergenio que cambie el mundo. Entonces, con eso me quedo de que realmente abramos nuestra perspectiva, así como yo que ahorita estaba así como que, wow, sí es cierto, porque no lo vi en su momento. Fer, ¿te gustaría hacer algún comentario ya al final? Pues nada más que no se cierren a de que la palabra ciencia sea algo así tan cuadrado, ¿no? O sea, realmente es algo bastante más abierto y por eso yo la traté de explicar desde esa forma, ¿no? De que Claro. de tratar de que cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando pues, siga cierto proceso, ¿no? Para que podamos, y no para limitar el quehacer, sino para que podamos repetir lo que tú hiciste. Ese es mi problema con la pseudociencia, ¿no? Que solo funcionan si yo lo hago. O si compras este producto que nada más yo te puedo vender, es como funciona. No, o sea, la ciencia lo que trata de hacer es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda replicarte y obtener los mismos resultados. Entonces, ese es el gran problema con la pseudociencia, ¿no? De que solo funciona si la hace alguien. Y también, pues, tratar de alejarnos un poquito de la pseudociencia y irnos más hacia la ciencia, ¿no? Aunque sea un poquito más complicado porque pues, tenemos que entender más cosas. No solo ir a comprarle un chochito al vecino, ¿no? Entonces, tratar de hacer esa distinción. Y lo de las velas yo no había escuchado, pero con los caballos. O sea, que los caballos en un momento era cuestión de campesinos y hoy por hoy pues, los que tienen caballos normalmente tienen mucho dinero porque sale muy caro mantener. Nice. Sí, sí. Bueno, Fer, pues
Para cerrar nuestro capítulo, yo simplemente te quiero dar muchísimas gracias por estar aquí. Es Muchas gracias un por la honor, invitación. hermano, tenerte aquí de visita. Yo creo que todos hemos aprendido muchas cosas el día de hoy y pues como siempre esperemos poder ayudarlos a que les llegue algo que los enriquezca también a ustedes. Con unas frases que tengo aquí, concluyendo en que la importancia de la ciencia radica en la capacidad de impulsar el avance tecnológico, mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible. Y retomando parte de con lo que empezó Fer, hablando sobre el fracaso y con lo que nos decía Manny sobre que se siguen buscando cada vez más cosas, podríamos decir, los científicos, su peor enemigo dicen que es la imperfección. Y esto lo tomo de un anime, de que era la frase. Porque dicen, una vez que alcanzas la perfección, que no hay nada más que aprender, significa que se acabó. No hay nada más a dónde ir, no hay a dónde crecer. Entonces, en la ciencia, la búsqueda de la perfección es un viaje infinito. Pero en cada paso hacia ella, encontramos la belleza en el progreso y en la imperfección misma. Con esto cierro el capítulo de hoy y vamos a las redes sociales, chicos. Yo, básicamente, son de uso personal, entonces puedo no compartirlos. Perfecto. Pero Porque- si te quiere buscar alguna revista o algo para publicar algo científico, ¿a dónde te pueden? Correo electrónico, no sé. Bueno, pues lo que más ¿En uso, correo lo que es... encimado? No, pues yo creo que donde más comparto cosas así pues es el Facebook, que es Fernando Valenzuela, no tiene mucha ciencia, ahí ando. Y de repente comparto ciertos, sobre todo ciencia en forma de memes, porque me parece que... Perfecto. Yo les digo a mis alumnos, uno estudia los posgrados para entender los memes, porque de repente sí están acá la referencia así como... Y si hiciste un meme de esto, está chido, pero no todos la van a entender, entonces... Ciencia en forma de memes, excelente. Sí, entonces pasa. Chicos, Bueno, a mí me encuentran como Paz SP en todas las redes sociales, David Paz. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com y las de la banda Carga Positiva, ahí nos encuentran en todos lados y en todas las plataformas de música, vayan a escucharnos y a darle con toda la vida. A mí ya se la saben, Meni05J en todos lados, tu amigo Manuel García y las redes del negocio Flying Freedom, ahí estamos al pendiente. y a mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho en redes sociales. Chicos, los invitamos a que nos comenten, que se suscriban y nos dejen sus preguntas, comentarios o sugerencias. Aquí terminamos nuestro episodio de hoy y nos vemos hasta la próxima. Pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Y si vayan a ver Doctor Stone.